¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más de las leyes de exponentes. Observa lo siguiente. Para resolverlo, este tipo de ejercicios, primero tú debes darte cuenta de un detalle. Este ejercicio es típico, es una de las clásicas que toman en todo lugar. ¿Qué cosa tienes que observar? De que viene raíz, viene una cantidad. Raíz, cantidad. Raíz, cantidad. Raíz, cantidad. Tiene que tener esa línea. Y otro detalle para que tú puedas resolver fácil es que si tú te das cuenta, esa cantidad que aparece, eh, por ejemplo, todos tienen una misma base, todos son base X. Ese detalle tienes que verlo, así te lo van a tomar. Para resolver esto, hay una regla práctica y se resuelve rapidísimo, ¿ya? La regla práctica es así. Primero vamos a colocarle aquí, tú sabes que si no se ve, el exponente es el 1. Eso ya lo sabes. En la raíz, el número que va acá se llama índice. Si no se ve el índice es 2. Le voy a poner porque lo vamos a necesitar. Ahí está. Entonces ahora sí está completo. La respuesta de esto va a ser de frente x elevado. Y vas a colocar acá una fracción como exponente. El que va acá arriba lo vas a obtener así. Vas a empezar desde esta parte. Vas a empezar desde este exponente. Siempre se va a empezar de ahí. Ese exponente, cualquiera fuera el que esté, se va a multiplicar con el índice que viene. Estos los vas a multiplicar. Vamos a indicarlo ahí. Se van a multiplicar. Eso sale 2. Lo que salga, le vas a sumar el exponente que viene aquí dentro. Sería 2 más el 2 de acá. Tendríamos 4 ya. Va 4. Ese 4 que va hasta el momento se va a multiplicar con esto. 4 por 3 sería 12. Y siempre vas a hacer lo mismo. Vas a seguir estas indicaciones, las que estamos siguiendo. Multiplica, suma. Multiplica, suma. Multiplica, suma. Entonces hasta acá iba 12. 12. Y le sumas el exponente que viene. Aquí no se ve el exponente, no le he puesto. ¿Pero qué exponente? Es 1. Sería 12 que iba más el 1 sería 13. 13 va. Y eso multiplica por esto. 13 por 3 me da 39. 39. Y le sumo el que viene. Le sumo el 2. 39 más 2, 41. Ese es el número que va a ir aquí. En el denominador va a ir lo siguiente. Este es más fácil todavía. Los índices los vas a multiplicar. 3 por 2, 6. Va 6. 6 por 3, 18. Va 18. Y 18 por 3 te da 54. Ese es lo que va a ir ahí. Entonces te recuerdo, ¿cuáles son los pasos? Empiezas de acá, multiplicas 2. Lo que sale, le sumas el de acá. 4. Lo que sale lo multiplicas por 3. 12.
Le sumas el exponente que viene. Es un 1. Va 13. Lo multiplicas por esto. 13 por 3, 39. Y le sumas el de acá, 41. Ahí está. Los índices los multiplicas y va aquí. Y ese es el resultado. Realmente hay otra forma de hacerlo, que es separando las X, pero es espantoso las operaciones que hay que hacer. Así nomás te la recomiendo. Nada más eso te tenía para hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho. Apóyame con eso y yo te seguiré apoyando con más conocimiento. Me voy. Chao.